En un mismo deporte, en la misma era y bajo el mismo reflector mediático, dos atletas tomaron caminos completamente distintos, mientras Caitlin Clark está redefiniendo el poder comercial en el deporte femenino. Angel Reese parece desvanecerse en el ruido del mercado. Clark acaba de firmar un contrato de $50 millones con Gatorade. Lanzó su propio sabor exclusivo y provocó tal avalancha digital que los aficionados convirtieron las páginas de error en parte del fenómeno cultural. Mientras su línea exclusiva con Wilson Sporting Goods ya comparte un lugar histórico reservado únicamente para otra leyenda como Michael Jordan, ella misma lo deja claro al decir que firma pensando en niñas y niños, en la próxima generación que la mira como inspiración, y ahí es donde se entiende la diferencia, porque esto no se trata de quien encesta más en la cancha sino del juicio que ningún atleta puede evitar, el mercado, donde el dinero no miente y las cifras cuentan una historia que va mucho más allá del básquetbol y los titulares, una historia sobre influencia real, alcance masivo y poder de marca en la era actual. Lo que ocurrió con su lanzamiento Rainberry no fue solo una noticia viral, fue un caso de estudio sobre lo que significa tener verdadero impacto comercial cuando una figura conecta con el público de forma auténtica, especialmente considerando que durante décadas Gatorade ha trabajado con íconos como LeBron James y Serena Williams, y aún así jamás, en toda su historia, un lanzamiento había colapsado sus servidores como lo hizo el de Clark, dejando claro que estamos presenciando algo que redefine las reglas del juego comercial en el deporte moderno. Lo que ocurrió después dejó claro que no era una simple campaña. Cuando Caitlin Clark lanzó Rainberry, la página de Gatorade colapsó antes de que la mayoría pudiera siquiera cargarla, y sin necesidad de ninguna moda exagerada su nombre bastó para tumbar servidores de una empresa Fortune 500. Mientras los fans compartían capturas de pantalla de los mensajes de error como si fueran piezas de colección y la conversación se expandía mucho más allá de los seguidores del básquetbol o de la WNBA, lo verdaderamente impactante es que la marca no se limitó a poner su nombre en un producto existente ni a crear una edición temporal, sino que rescató un sabor que ella amaba desde niña, diseñó el color, el empaque y toda la identidad alrededor de su figura y lo lanzó como su sabor oficial. Un producto permanente que ocupa espacio en estantes de tiendas en todo el país y cuya continuidad depende únicamente de que tan rápido se venda, algo que quedó resuelto en cuestión de minutos. Los $50 millones llaman la atención, pero la estructura del acuerdo dice aún más, porque con un amplio roster de atletas consolidados la empresa no necesitaba apostar así, sin embargo eligió a Clark tras analizar datos de venta, comportamiento de audiencia y métricas minoristas en miles de puntos de distribución, descubriendo que la demanda por ella venía incluso de personas fuera del núcleo tradicional de aficionados deportivos, gente que no veía la liga ni compraba su jersey pero que aún así añadía esa botella al carrito en la caja. Eso es verdadero alcance transversal, el tipo de impacto que todas las grandes marcas persiguen y casi ningún atleta logra, y cuando un lanzamiento agota inventario, derriba servidores y convierte un debut comercial en fenómeno nacional, ya no se trata de un momento viral sino de un veredicto del mercado que marca el paso de novata a influencia global. El acuerdo con Gatorade es solo el capítulo más reciente, porque para entender de verdad la magnitud de la trayectoria comercial de Caitlin Clark hay que mirar el panorama completo, por separado. Cada contrato ya es impresionante, juntos, forman algo que prácticamente no tiene precedentes en la historia del deporte femenino. Empecemos con Nike, cuyo acuerdo reportado ronda los $28 millones por 8 años, convirtiéndose en el contrato más grande que una jugadora de la WNBA ha firmado con una marca de calzado. Aunque también recibió ofertas de Adidas y Under Armour, lo más relevante no es solo la cifra sino lo que viene. Su primer zapato exclusivo está previsto para 2026. Y Nike no construye imperios alrededor de atletas en los que no confía plenamente. Basta recordar que la línea iniciada en 1985 con Michael Jordan se transformó en la legendaria Jordan Brand, generando miles de millones anuales y redefiniendo lo que significa crear una marca deportiva. Los analistas ya anticipan que el modelo de Clark podría agotarse en minutos. A esto se suma Wilson Sporting Goods, una de las compañías más tradicionales y selectivas del mundo en su sector, que históricamente no otorga líneas exclusivas con facilidad y cuya última gran apuesta de este tipo antes de Clark fue precisamente con Jordan, no por comparar carreras en la cancha,
sino porque la decisión empresarial es del mismo calibre. Una línea permanente implica fabricación, distribución y marketing continuo bajo su nombre, algo que las marcas solo hacen cuando creen en la durabilidad comercial a largo plazo del atleta que representan, y en el caso de Clark, todo indica que la ven como una inversión destinada a marcar época. Si se analiza con lupa, el movimiento de State Farm tiene el mismo peso estratégico. Después de décadas invirtiendo en marketing deportivo junto a figuras masculinas del fútbol americano, béisbol y baloncesto, jamás había incorporado a una atleta mujer hasta que apostó por Caitlin Clark, una decisión que no nace de la intuición sino de capas y capas de datos de consumo que indican que alianzas realmente impactan el negocio. Tras estudiar ese panorama, concluyeron que la audiencia de Clark valía la inversión, y cuando se suman Nike, Wilson Sporting Goods y Gatorade, 4 de los nombres comerciales más sólidos de la cultura estadounidense, todos comprometiendo capital a largo plazo en un lapso de apenas 2 años, queda claro que no están persiguiendo una tendencia pasajera sino posicionándose para la próxima década con base en información que consideran confiable. En su temporada de novata con la Indiana Fever, Clark generó alrededor de $11,1 millones fuera de la cancha, una cifra inédita para una jugadora de primer año en la WNBA, al punto que Sportico la señaló como la mejor pagada de toda la liga pese a tener contrato de escala rookie, lo que demuestra que su salario deportivo es apenas una fracción de su verdadero peso comercial. Su portafolio de patrocinios la coloca por encima de cualquier otra jugadora sin importar tamaño de contrato, enviando una señal contundente de que el mercado la valora a otro nivel, algo que también reconoció Forbes al nombrarla la atleta femenina más poderosa del planeta entre las figuras activas, no solo en el básquetbol sino en el deporte global. Eso no fue un cumplido, fue una conclusión basada en valor de patrocinio, alcance de audiencia e impacto económico real. Las marcas hablaron, Forbes habló, Sportico habló y los aficionados incluso colapsaron una página web, dejando una imagen nada ambigua sobre la influencia de Caitlin Clark. En contraste, el mercado minorista cuenta otra historia cuando se trata de Angel Reese, porque un zapato exclusivo no es una campaña pasajera sino una declaración permanente donde la marca apuesta su fabricación, distribución, presupuesto y reputación a la durabilidad comercial de un atleta, y cuando Reebok anunció la firma de RS en 2024 lo hizo con esa energía estratégica. Justo después de que el acuerdo de Clark con Nike dominara la conversación mediática sobre el futuro del básquetbol femenino, Reebok se posicionó como su respuesta, su propia apuesta fuerte dentro de la WNBA, presentando la alianza como el regreso relevante de la marca al deporte femenino, con una narrativa cuidada, cobertura amplia y una RS visible y segura del significado del acuerdo, generando el ruido inicial que hacía pensar en un movimiento trascendental. Pero cuando el calzado finalmente llegó a los estantes, la reacción del mercado fue el verdadero termómetro y el silencio posterior comenzó a pesar más que cualquier anuncio, encendiendo señales que ninguna compañía quiere ver en grandes cadenas minoristas del país. Lo que empezó a verse no fue una promoción estratégica por temporada, sino descuentos persistentes y estructurales en cadenas como DSW y otros grandes minoristas. El tipo de rebaja que aparece cuando el inventario no rota y el espacio en piso necesita liberarse. En la industria del calzado ese mensaje es claro. La demanda no alcanzó la oferta y la urgencia del consumidor simplemente no se encendió, no hubo listas de espera, ni anuncios de agotado, ni conversación cultural medible alrededor del lanzamiento del modelo exclusivo de Angel Reese con Reebok. El contraste es evidente cuando se observa lo que ocurre con el próximo zapato exclusivo de Caitlin Clark con Nike, aún sin fecha oficial confirmada a inicios de 2026. Analistas ya proyectan ventas agotadas en minutos, firmas de seguimiento minorista modelan escenarios de alta demanda basándose en la velocidad de venta de su mercancía actual, y la marca está construyendo toda una infraestructura de marketing alrededor de un producto que el público todavía no puede comprar. La expectativa existe antes que el propio artículo, y en el negocio del deporte eso es la señal más clara de anticipación real y tracción comercial sostenida. El contraste dejó de ser sutil y se volvió estructural, es la diferencia entre una marca que acelera con confianza hacia un lanzamiento y otra que empieza a pisar el freno, porque tras el debut del modelo exclusivo de Angel Reese, la actividad de Reebok perdió ritmo de forma evidente, las campañas en redes se volvieron esporádicas,
Desapareció la narrativa constante que gigantes como Nike o Adidas suelen construir alrededor de sus atletas insignia y aquella energía institucional que acompañó. El anuncio inicial se diluyó con una rapidez perceptible para cualquiera que siguiera el sector. Ese silencio no suele ser una táctica creativa, sino una señal de reevaluación interna, porque las marcas no callan cuando están convencidas de su inversión, ajustan cuando los datos no respaldan el optimismo inicial. Y más allá de las ventas, entra en juego otro factor clave en la industria del calzado, el riesgo de asociación, algo que no siempre aparece en los reportes minoristas pero sí en estudios de percepción de marca y análisis de sentimiento del consumidor, donde se monitorea no solo la popularidad del atleta sino el tipo de conversación cultural que rodea su nombre. Durante 2024 y rumbo a 2025, ese seguimiento habría reflejado patrones de controversia que no necesariamente fortalecían una conexión positiva y estable a largo plazo, un elemento decisivo cuando se trata de sostener relaciones comerciales de gran escala. Desde que Cambridge se asoció con Angel Reese, gran parte de la conversación digital volvió una y otra vez a comparaciones externas y a contextos que no siempre fortalecían una identidad comercial propia, anuncios que parecían reactivos más que estratégicos, declaraciones que generaban titulares pero no necesariamente buena voluntad sostenida. Las grandes marcas cuentan con equipos de evaluación de riesgo que modelan exactamente esos patrones reputacionales y proyectan su impacto a 3 o 5 años, y aunque rara vez comunican públicamente sus conclusiones, estas se reflejan con claridad en cómo asignan el presupuesto. Producto con rebajas, marketing reducido y silencio institucional suelen traducirse en una apuesta que no cumplió expectativas. En paralelo, el mercado ha enviado durante 2 años un mensaje consistente sobre Caitlin Clark: el poder comercial real no se mide por quien hace más ruido ni por quien domina la conversación en redes un día cualquiera, sino por lo que ocurre cuando una persona común está frente a un estante, abre un navegador o decide pasar su tarjeta. Ese instante, repetido millones de veces, es donde la influencia digital se convierte, o no, en valor económico tangible, y en ese terreno fuera de la cancha. La señal alrededor de Clark ha sido clara y sostenida. Cuando Caitlin Clark cerró su primera temporada en 2024 con la Indiana Fever, el impacto no fue gradual ni simbólico, fue inmediato y estructural. La asistencia promedio en casa aumentó más de 30% respecto al año anterior. Partidos como visitante en ciudades que jamás habían agotado entradas de la WNBA comenzaron a llenarse con semanas de anticipación simplemente porque su nombre estaba en el roster. Y cadenas como ESPN reportaron picos de audiencia que la liga nunca había visto en toda su historia. Incluso la final de la Commissioner's Cup 2024 generó conversaciones serias en salas ejecutivas sobre el verdadero valor futuro de los derechos de transmisión, y ese detalle es clave porque los contratos televisivos no se negocian con emoción sino con datos, tamaño de audiencia, perfil demográfico y consistencia a lo largo de toda la temporada. Cuando las cadenas empiezan a reevaluar cuánto vale una liga completa por el efecto que una sola jugadora tiene en los ratings, eso ya no es tendencia, es transformación estructural. Y fue en medio de esa acumulación de métricas en tiempo real que Nike tomó su decisión estratégica: $28 millones por 8 años, el mayor contrato de calzado en la historia de la WNBA, con un modelo exclusivo en desarrollo incluso antes de que comenzara su segunda temporada, una señal clara de que estaban invirtiendo no en un momento, sino en una nueva era comercial. El programa de zapatos exclusivos de Nike no se otorga a la ligera. Los atletas que lo han recibido forman una lista muy corta de personas en las que la marca confía para sostener toda una línea de productos basada en su identidad comercial personal, una estrategia que construyó su imperio moderno con Michael Jordan en 1985 y que solo se replica cuando los datos justifican plenamente la inversión. En ese mismo contexto, la decisión de State Farm en 2024 tuvo un peso específico único. Tras décadas de marketing deportivo junto a figuras como Patrick Mahomes, Chris Paul y Aaron Rodgers, nunca habían firmado a una atleta mujer, un umbral que no se cruza casualmente tras años de deliberada ausencia. La investigación de consumidores de State Farm habría sido exhaustiva: análisis de su base de clientes, estudio de la superposición demográfica con la audiencia de Clark, pruebas de asociación de
marca en distintos segmentos y proyecciones sobre el impacto en métricas clave, y tras todo ese análisis, dieron el paso y firmaron el contrato, seguido del lanzamiento de Gatorade a inicios de 2026, consolidando la estrategia comercial de Clark en múltiples frentes. Lo que ocurrió con el lanzamiento de Rainberry eliminó de manera definitiva cualquier duda sobre si el poder comercial de Caitlin Clark era genuino o simplemente manufacturado para la prensa. Los datos internos de Gatorade mostraron algo concreto, medible y estructural. La velocidad de compra del producto no provenía únicamente de fanáticos del básquetbol o seguidores de la WNBA, sorprendentemente, llegaba desde consumidores generales, personas cuya historia de compras no tenía vínculo con el deporte ni con la base de fans de Clark, pero que se sentían atraídas por el fenómeno cultural que había surgido alrededor del lanzamiento, un efecto que trascendió los límites de un nicho deportivo para convertirse en un evento de consumo masivo. Esa es la métrica que marca la diferencia entre el verdadero crossover appeal, la capacidad de un atleta de atraer a públicos distintos y amplios, y la simple lealtad de fans coordinando sus compras. El seguimiento minorista de Gatorade confirmó que la demanda era rápida, amplia y provenía de fuera del público esperado, lo que representa la señal más clara que el mercado puede enviar. El verdadero valor comercial no se mide por el volumen de ventas de un grupo reducido, la visibilidad mediática o la controversia generada en redes sociales, sino por la evidencia de que un atleta puede conectar con personas que antes ni siquiera lo conocían o buscaban. Clark ha estado produciendo esta evidencia de manera consistente durante 2 años, con resultados que incluso el mercado percibió antes que los titulares lo hicieran. La página web colapsó bajo la demanda. Los zapatos se agotaron en tiempo récord, y el sabor Rainberry sigue desapareciendo de los estantes con cada reposición. El veredicto del mercado ha sido silencioso, implacable y objetivo, mostrando que su influencia comercial ya no depende de campañas de publicidad tradicionales o de la cobertura mediática puntual, sino de la conexión real y directa con millones de consumidores. Sin embargo, en medio de este éxito sin precedentes, persisten preguntas estratégicas y legítimas, ¿hasta dónde podrá sostener este impulso Caitlin Clark antes de que eventualmente aparezca un límite natural? ¿Podrá Angel Reese